En la oscuridad de la noche, un grito desgarrador resonó por los pasillos vacíos del viejo asilo. El edificio, abandonado hace décadas, era una sombra inquietante en las afueras de la ciudad. Había sido un lugar de sufrimiento y dolor, un refugio para aquellos considerados irrecuperables. Pero ahora, solo quedaban las paredes frías y desmoronadas, y un eco de desesperanza que parecía impregnar cada rincón. Dos adolescentes, Lorena y Arturo, habían decidido explorar el asilo en una noche de luna nueva. Era un desafío, una prueba de valentía que ninguno de los dos quería rechazar. Con linternas en mano, se adentraron en la penumbra, sus pasos resonando en el suelo polvoriento. ¿Escuchaste eso?, preguntó Arturo, su voz apenas un susurro. Lorena asintió, su rostro pálido. Había algo en el aire, una presencia que no podían ver pero que sentían con cada fibra de su ser. No estaban solos. A medida que avanzaban, las sombras parecían alargarse y retorcerse, formando figuras grotescas que desaparecían en un parpadeo. Sus linternas iluminaban brevemente viejas puertas de metal, algunas abiertas, otras cerradas con candados oxidados. En una de las habitaciones, encontraron un viejo archivo, lleno de expedientes médicos amarillentos y quebradizos. «Esto es de 1954», murmuró Lorena, sosteniendo uno de los documentos con cuidado. «Mira esto, es sobre un paciente llamado María». «¿Dice que era?». Un ruido seco interrumpió su lectura. Un portazo, fuerte y cercano. Ambos se giraron, sus linternas enfocando la puerta al final del pasillo. Estaba abierta, algo que no había estado así hace unos momentos. «Deberíamos irnos», dijo Arturo, su voz temblando. Pero Lorena, siempre más curiosa, avanzó hacia la puerta. «Solo un vistazo rápido», dijo, con la esperanza de mantener su tono firme. Dentro de la habitación, encontraron un antiguo cuarto de terapia, con sillas de metal y correas de cuero rotas. Sin previo aviso, una ráfaga de viento helado los envolvió, apagando sus linternas y sumiéndolos en la oscuridad total. El miedo se apoderó de ellos, inmovilizándolos por un instante que pareció eterno. Entonces, un susurro, suave y lastimero, llenó el aire. «¡Sáquenme de aquí!». Arturo prendió su linterna de nuevo y enfocó rápidamente alrededor. No había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observados era innegable. Retrocedieron lentamente, sin apartar la vista de la puerta. «Vámonos». Ahora, insistió Arturo. Lorena asintió, y juntos se dirigieron hacia la salida, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero mientras cruzaban el umbral, Lorena sintió una mano fría agarrar su tobillo. Gritó, pero cuando Arturo dirigió su linterna hacia ella, no había nada. Salieron corriendo del asilo, el grito de Lorena resonando aún en sus oídos. Y aunque lograron salir, sabían que algo, o alguien, los había seguido desde las sombras. El eco de sus pasos resonaba en las paredes del viejo asilo. Lorena y Arturo habían regresado, impulsados por una mezcla de curiosidad y un deseo inexplicable de entender lo que habían experimentado la noche anterior. Esta vez, traían consigo cámaras y equipos para documentar su exploración, con la esperanza de capturar cualquier evidencia de lo que sentían era una presencia fantasmal. El ambiente era aún más opresivo durante el día. Las ventanas rotas permitían que haces de luz atravesaran la penumbra, creando extrañas formas danzantes en el polvo suspendido en el aire. Cada habitación que revisaban parecía tener una historia propia, escrita en las paredes con grafitis de desesperación. Al entrar en una sala de estar abandonada, encontraron un viejo piano de cola. Las teclas amarillentas y quebradizas parecían invitarlos a tocar una melodía olvidada. Arturo, incapaz de resistir, presionó una tecla, pero en lugar de un sonido musical, un frío estremecimiento recorrió el aire. De repente, las sombras en la habitación comenzaron a moverse, como si tuvieran vida propia. Lorena sostuvo su cámara firmemente, grabando mientras una figura etérea emergía de la oscuridad. Era una mujer con una bata de hospital desgarrada, su rostro cubierto por una mueca de dolor. «No están seguros aquí», murmuró la figura, su voz resonando como un eco en sus mentes. «El asilo no los dejará ir tan fácilmente». Arturo y Lorena se miraron, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y determinación. Decidieron seguir a la figura, que se desvanecía lentamente por el pasillo. Las escaleras crujientes los llevaron a un sótano oscuro, donde el aire era aún más pesado y el olor a humedad más penetrante.
En el sótano, descubrieron una serie de celdas. Estaban vacías, pero la sensación de desesperación era casi palpable. Cada celda parecía contar una historia de tormento y sufrimiento, como si las almas atrapadas allí aún buscaran la redención. Una de las celdas, sin embargo, llamó su atención de manera especial. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones hechas con uñas sangrantes. No hay escapatoria, decía una de las frases, Él viene por nosotros. Antes de que pudieran reaccionar, una puerta metálica se cerró de golpe detrás de ellos, dejándolos atrapados. La risa macabra del fantasma resonó en el sótano, mezclándose con los gritos desesperados de Lorena y Arturo. Se dieron cuenta de que el asilo tenía su propia voluntad y que no los dejaría marchar tan fácilmente. La figura reapareció, su rostro ahora más definido y cargado de tristeza. No deben haber venido, susurró, antes de desaparecer en el aire, dejando a Lorena y Arturo solos en la oscuridad. La desesperación se apoderaba de Lorena y Arturo mientras la oscuridad envolvía el sótano del asilo. Cada sonido, cada sombra, parecía una amenaza inminente. Sus respiraciones se hicieron más pesadas, y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Arturo intentó abrir la puerta que se había cerrado tras ellos, pero no cedía. Estamos atrapados, susurró, con el pánico reflejado en su voz. Lorena, con las manos temblorosas, encendió su linterna y enfocó a su alrededor, buscando alguna salida. Entonces, la figura etérea apareció nuevamente, flotando en la penumbra. Sus ojos vacíos parecían perforar sus almas. Este lugar fue mi prisión, murmuró, su voz como un eco del pasado. Y ahora será la suya. Las palabras del fantasma resonaron en sus mentes mientras intentaban encontrar una salida. Encontraron una serie de antiguos conductos de ventilación y, con dificultad, lograron abrir uno. Sin embargo, antes de que pudieran adentrarse en el estrecho túnel, la figura volvió a aparecer, esta vez más cerca y con un brillo siniestro en sus ojos. No pueden escapar, siseó, y una ráfaga de viento helado los empujó hacia atrás. Desesperados, Lorena y Arturo se dieron cuenta de que debían enfrentar al espíritu si querían sobrevivir. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Lorena, su voz quebrándose. El fantasma se detuvo, su expresión cambiando a una de profundo pesar. Quiero lo que nunca tuve, paz. Arturo, con una repentina comprensión, se arrodilló en el suelo y comenzó a rasgar las inscripciones en las paredes. Necesitamos liberar su alma, dijo, con una determinación renovada. De alguna manera, debemos calmar su tormento. Lorena asintió y se unió a él, tratando de entender las inscripciones. Mientras rasgaban las palabras, la figura del fantasma comenzó a desvanecerse y reemergía, como si luchara entre quedarse y partir. Por favor, susurró el fantasma, ayúdenme a encontrar la paz. Lorena, con lágrimas en los ojos, asintió. Lo intentaremos. A medida que continuaban, encontraron una inscripción que parecía ser un mensaje final: aquel que encuentre estas palabras, debe saber que el descanso solo vendrá con la verdad. De repente, una luz cegadora llenó el sótano, y el fantasma desapareció en un suspiro etéreo. La puerta se abrió, y Lorena y Arturo, exhaustos pero aliviados, lograron salir. El asilo, que una vez fue una prisión de dolor, parecía haber soltado su agarre. Mientras se alejaban del edificio, sintieron una calma inexplicable. No sabían si habían liberado al espíritu o si simplemente habían escapado, pero una cosa era segura: el asilo nunca los dejaría olvidarlo. Con el tiempo, Lorena y Arturo siguieron adelante con sus vidas, llevando consigo la experiencia aterradora pero reveladora. Aunque evitaban hablar mucho sobre aquella noche, ambos sabían que había cambiado su percepción de lo inexplicable y de lo desconocido. Sus caminos se separaron, pero mantenían un vínculo especial, sellado por lo que habían enfrentado juntos. El asilo permaneció en pie, una ruina olvidada por la mayoría. Pero en las noches de luna nueva, algunos afirmaban escuchar susurros y ver sombras moverse entre los escombros. Historias de exploradores valientes y encuentros sobrenaturales continuaron alimentando la leyenda del lugar. Para Lorena y Arturo, la vida siguió adelante, pero siempre llevarían consigo las cicatrices invisibles de su encuentro con el fantasma del asilo. Y aunque nunca regresaron, sabían en el fondo que aquel espíritu había encontrado, al menos en parte, la paz que tanto ansiaba. Pasaron los años, y aunque sus vidas tomaron caminos distintos, ambos sentían una conexión inexplicable con aquel lugar.
Lorena, ahora una escritora reconocida, empezó a plasmar sus experiencias en un libro, aunque nunca pudo revelar toda la verdad. Arturo, por su parte, se dedicó a la investigación paranormal, tratando de ayudar a otros espíritus perdidos a encontrar la paz que tanto anhelaban. El asilo, aunque abandonado, nunca estuvo realmente vacío. Los rumores de extrañas apariciones y sonidos inexplicables continuaron atrayendo a curiosos y exploradores. Algunos regresaban con historias aterradoras, otros nunca volvían a ser los mismos. Una noche, muchos años después, Lorena y Arturo decidieron regresar al asilo juntos. No sabían exactamente qué los impulsaba, pero ambos sentían que había algo pendiente. Al entrar, el ambiente pesado y el silencio sepulcral los recibieron, trayendo de vuelta todos los recuerdos y temores de aquella primera noche. Caminaron por los pasillos oscuros, ahora aún más deteriorados. Sus pasos resonaban como un eco del pasado. Al llegar al sótano, la temperatura descendió abruptamente, y las sombras parecieron cobrar vida nuevamente. De repente, una figura etérea apareció ante ellos, pero esta vez no era la misma figura atormentada. «Gracias», susurró el fantasma, con una voz más serena. «Finalmente he encontrado la paz». Lorena y Arturo se miraron, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Habían cerrado un ciclo, no solo para el espíritu, sino también para ellos mismos.